Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Muy agradecido de mi Padre Celestial de poder encontrarnos una vez más para poder esta, de esta palabra, de este bello evangelio, el evangelio del agua y el espíritu, que venimos anunciando cada día, que venimos compartiendo para que mucha gente pueda entender acerca del correcto evangelio, el evangelio que Dios ha preparado desde antes de la... Dios lo ha hecho para que todos nosotros y todo el mundo podamos comprender la salvación de Dios, esta justicia, esta gracia que Dios nos ha dado, para que podamos entender cómo Dios solucionaría los pecados del mundo. Ese es el tema importante acerca de la salvación, acerca de la gracia, acerca de la justicia, de cómo nuestro Señor salvaría a todo el mundo de todos nuestros pecados. Por eso cuán importante es que nosotros podamos comprender y entender por la verdad, por la palabra, por la escritura, cómo Dios esa justicia, cómo Dios había preparado esa gracia, esa salvación, para que todos nosotros podamos tener el reposo en el corazón, podamos tener la salvación, la convicción, la certeza de saber el testimonio de cómo todos nuestros pecados serían solucionados por la gracia del Señor Jesucristo, por este evangelio, el evangelio del agua y el espíritu. Por eso que es importante, estimados amigos, que usted pueda estar atento a la palabra, a la verdad de la palabra de Dios, porque la Biblia solo quiere enseñarnos para que nosotros podamos estar un día delante del trono de la gracia de Él con ese vestido de boda, con ese vestido limpio de todo pecado, por las obras de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a compartir un tema por las obras de Abraham. Biblia abierta en el Evangelio de Juan, el capítulo 8. Vamos a leer. Voy a dar lectura a la palabra del Señor, del versículo 36 al 47. Voy a dar lectura a la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino envío. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?
Pues si digo la verdad, vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. La palabra de Dios nos quiere enseñar acerca de dos tipos de personas que existen en este mundo. Pero mucha gente no se da cuenta. Dos tipos de personas que existen en este mundo. Los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Los que tenemos a Dios como nuestro Padre y aquellos que tienen al diablo como su padre. Pero lo triste es que aquellos que tienen a Satanás como su padre piensan que Dios es su padre. Piensan que Dios es su Dios, que Dios es su padre. Pero no se dan cuenta que realmente el padre de ellos es Satanás. ¿Por qué? Porque no han creído a la palabra de Dios enviada a través de Jesucristo. Tienen oídos, pero no escuchan. No oyen la verdad. Entonces, tienen oídos, pero la palabra de Dios no entra a su corazón. ¿Por qué? Porque no quieren creer a la palabra de Dios. No quieren aceptar las palabras de Dios. Solo quieren aceptar únicamente de su padre, el diablo. ¿Y sabe cuando Jesucristo le dijo esto a los fariseos? Ellos se enfurecieron. Porque Jesucristo le dijo acerca si el Hijo os libertare. Jesucristo le dice en el verso de San Juan capítulo 8, les dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Entonces, pero libertarles de que nosotros sabemos de que Jesucristo vino a libertarles. De que Jesús ha venido a liberar a los seres humanos en este mundo. Entonces, ellos tenían la palabra, llamaban descendientes de Abraham y que su padre era Dios, pero lamentablemente no creían de que necesitaban ser libres. No creían que necesitaban recibir la liberación. Eso era lo que ellos no entendían. Porque cuando Jesucristo les habla acerca de una liberación, ellos han dicho: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. No haya cabida en vosotros. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, realmente Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Los suyos no han creído en él. Los suyos no han creído en las palabras de Jesucristo. Pero qué triste la condición y la situación de los principales sacerdotes, porque ellos tenían la Biblia, ellos tenían las Escrituras, ellos tenían la palabra de Dios y decían que eran siervos de Dios, decían que eran creyentes de Dios.
Pero realmente, cuán equivocado estaban, cuán engañado. Porque ellos tenían una falsa confianza. Ellos tenían únicamente una falsa seguridad de porque eran descendientes de Abraham, eran descendientes de los profetas, tenían la palabra de Dios, pero no la creían. No podían aceptar las palabras de Jesucristo que vino como la justicia, como la gracia de Dios, para darnos la salvación de Dios. Es triste y lamentable porque Jesucristo está hablando con los maestros, con los intérpretes, con los principales sacerdotes de aquellos días, con gente que que no eran ajenos al mensaje de Jesucristo, porque todo lo que Jesucristo venía compartiendo, venía hablando, familiarizados con esas palabras, pero no las aceptaron en su corazón, no las aceptaron, que Jesucristo era quien vino como el Cordero de Dios para traer la salvación de Dios, no las pudieron. Entonces, Jesucristo les ha dicho a ellos: ustedes son de vuestro Padre, ustedes tienen un Padre. Ellos decían que su Padre era Dios. Pero, ¿por qué Jesucristo hablaba con convicción al decirles a ellos de que su Padre era el diablo? Pero ellos afirmaban que Dios era su Padre. Pero Jesucristo les dice: no, ustedes ni son descendientes de Abraham y Dios no es su Padre. No son descendientes de Abraham y Dios no es su Padre. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra, qué tremenda contradicción para ellos! Ellos se denominaban a sí mismos de que eran descendientes de Abraham y que Dios era su Padre. ¡Qué triste! Porque la historia se vuelve a repetir en estos tiempos. ¿Cuánta gente que dice que tiene la fe de Abraham y que dice que Dios es su Padre? Es la misma historia que se vuelve a repetir en estos días. Porque hay mucha gente que habla de la fe de Abraham. Dios es su Padre. Pero, ¿de qué tipo de fe habla realmente el mundo entero? ¿Estará hablando de la fe correcta? ¿De la fe verdadera? ¿Estarán hablando del Dios verdadero? ¿De que Dios es su Padre? Nosotros tenemos que entender a través de la palabra, a través de las escrituras. ¿Por qué podemos decir que somos descendientes de Abraham? ¿Y por qué podemos decir que Dios es nuestro Padre? Entonces Jesucristo quería que ellos pudieran entender perfectamente quiénes son los descendientes de Abraham y quiénes son los que Dios es su Padre. Satanás siempre se ha opuesto a la palabra de Dios. Siempre se ha opuesto a nuestro evangelio. Este evangelio del agua y el espíritu. Cuando Dios puso a Adán y Eva
en el huerto del Edén, apareció Satanás y le dice a la mujer: con que Dios os ha dicho que no coman de los árboles del huerto del Edén, que no coman. Y Eva cayó y le hizo caso. Dice que al ver el árbol codiciable y agradable a los ojos, siguió la mentira, siguió a Satanás. Y desde ese momento el mundo entró en un caos. Porque el mundo que no crea la palabra de Dios, el mundo que no crea el evangelio verdadero del agua y el espíritu, el mundo no le cree a Dios, pero sí le cree a Satanás. Por eso que Eva dejó las palabras de Dios y le creyó a Satanás. Entonces, pero miremos cuán meticuloso Satanás, de una manera para que los pueblos judíos seducirlo, engañarlo y hacerles creer que son descendientes de Abraham y que Dios es su padre. Por eso les dije que en este mundo solo hay dos tipos de personas: el que le cree a Dios y el que le cree a Satanás. Así está en la palabra de Dios. Hay los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero en el mundo religioso se tiene un concepto equivocado de los hijos del diablo. Solamente se piensa que los hijos del diablo son aquellos que están robando, matando, cometiendo muchas fechorías, haciendo muchas... Pero aquí el pueblo de Israel no es de ese contexto, porque Jesucristo les está diciendo a un pueblo que es 100% moralista, lleno de ética, de moralidad, de principios, de valores. Realmente, a esta gente 100% moralista y radical, con principios y muchos valores, a ellos Jesucristo les dice: ustedes no son descendientes de Abraham y no son, su padre no es Dios. Dios no es su padre. Entonces, realmente, ellos se sintieron muy mortificados, pero era la verdad. Era la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Porque Jesucristo les ha dicho, dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Realmente, la palabra de Jesucristo no cabía en sus corazones, de aquellos que se decían ser descendientes de su padre. Entonces, usted le pregunta a cualquier religioso, a cualquier cristiano, llámese evangélico, de un pseudo evangelio, dicen que tienen la fe de Abraham y que Dios es su padre. Entonces, se vuelve a repetir la historia, pero vayamos a entender realmente por qué mucha gente cree que tiene la fe de Abraham y por qué creen que Dios es su padre. Tienen la Biblia, tienen la palabra de Dios, hablan de la ley, de los mandamientos. La misma historia de los fariseos, de los principales sacerdotes, estamos viviendo. Estamos viviendo.
Pero a esa gente que Jesucristo le decía, ustedes no son descendientes de Abraham y su padre no es Dios. Es lo mismo que nosotros nos encontramos en estos tiempos. Cuando compartimos el Evangelio, cuando somos invitados a ciertas iglesias, denominaciones, congregaciones, ¿qué queremos hablarles? Queremos hablarles de la verdad, del bello Evangelio del agua y el Espíritu, de la justicia de Dios. Jesucristo les dijo a ellos, versículo 39, San Juan 8:39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, haríais. Las obras de Abraham harías. ¿Cuáles son o cuáles fueron las obras de Abraham? Es importante que nosotros podamos entender la verdad. Obra de Abraham. Remontémonos un ratito al Antiguo Testamento, a Génesis. Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice, y creyó a Jehová, fue contado por justicia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. ¿Qué ha creído? Dice que Dios le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Contado por justicia. ¿Qué le creyó a Jehová? Abraham, ¿qué le creyó a Jehová para que le fuera contado por justicia? ¿Hizo alguna buena obra? Que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En otras palabras, que Dios le justificó. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue esa obra? ¿Cuál ha sido esa obra que Jesucristo está mencionando acá en el Nuevo Testamento? Jesucristo. Si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham harías. ¿Cuáles fueron esas obras que Abraham hizo? En otras palabras, hizo significa creer. ¿Cuáles fueron esas obras que fue contado por justicia? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién ha venido para justificar? Jesucristo. Entonces, cuando a Abraham le fue contado por justicia, significa que él creyó a Jesús, que él vivió, aceptó el evangelio de Jesucristo, que él aceptó realmente el pacto de la promesa de la gracia de Dios, este evangelio que Dios venía anunciando y compartiendo desde muchísimo más antes, desde el tiempo de Adán, desde el tiempo de cuando no existía el mundo, la tierra. Como dijo Juan el apóstol en San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vino un hombre, dice. Entonces ahí comenzó la gracia, ahí comenzó realmente cual Abraham sería justificado. Ahí comenzó. Entonces, cuando Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, significa que Dios le justificó, Dios lo ha hecho libre, Dios realmente ha hecho justo, santo y perfecto. Por eso Jesucristo les está dando duro, les está tirando palo a esta gente. Jesucristo le está dando duro a estos escribas y fariseos. Jesucristo le dice, vosotros fuereis descendientes de Abraham.
Las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham haríais. Si ustedes fueran descendientes de Abraham, entonces Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia significa que él tenía la salvación, que él tenía la gracia, que él tenía la justicia de Dios, de que Dios lo había hecho realmente a él por la justicia de Dios sin el pecado. Por el evangelio del agua y el espíritu. Por eso Jesucristo les dice a ellos: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ellos no entendían el mensaje, no comprendían el mensaje de Abraham. Vamos a leer un ratito en Romanos, el capítulo 4. Mira lo que dice. Escuche. Dice, el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos? Según la carne. Es una pregunta. ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué creyó? ¿En qué ha creído Abraham que le ha sido contado por justicia? ¿Quién nos hace justos? ¿Por medio de qué nos hace justos hoy? Dios. ¿Haciendo qué cosa nos hace justos? ¿A través de qué? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son el testimonio de Dios para habernos dado, para haber recibido nosotros la justicia de Dios? ¿Qué es lo que nos hace justos a nosotros ahora? ¿Y qué es lo que le hizo justo a Abraham en el día que le creyó a Dios y le fue contado por justicia? No es porque él haya hecho una buena obra por medio de su carne, no. Por eso aquí está diciendo Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué ha creído Abraham para que le sea contado por justicia? ¿En qué ha creído Abraham a Dios para que Dios le haya justificado y le haya hecho limpio del pecado? ¿En qué? No está hablando de su rectitud, de su buen comportamiento de Abraham. No. De la fe que tuvo Abraham, que le creyó a Dios, pero él le creyó a Dios en la justicia, en el evangelio. Por eso el evangelio, cuando dice que le fue contado por justicia, no está tan revelado así. Pero eso era el evangelio realmente. Miren, Génesis, el capítulo 3, dice, el último versículo, echó pues fuera al hombre y puso oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía de todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En el Antiguo Testamento el camino del árbol de la vida estaba guardado, estaba escondido. Dios no lo mostraba, no se lo revelaba así nomás a nadie. Pero ¿quiénes pudieron encontrar ese camino?
¿Quiénes pudieron encontrar ese camino que estaba resguardado por el ángel de Jehová con una espada desnuda para no encontrar el árbol? Ese camino estaba con una espada resplandeciente que nadie podía entrar. Pero ¿quiénes entraron? ¿Quiénes encontraron el camino para encontrar el árbol de la vida? Sigamos leyendo para poder entender correctamente. Dice, vuelvo a leer el verso 3 del capítulo 4 de Romanos, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, a Abraham no es que él haya presentado una buena obra de él, porque si él hubiera obrado, entonces la gracia sería una deuda. Pero Dios dijo a través del apóstol Pablo, pero al que obra no se le cuenta el salario, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, entonces, ¿quiénes podían encontrar el camino al árbol de la vida? ¿Quiénes? Aquellos que podían venir delante de Dios. Señor, yo no tengo ninguna obra buena, todas mis obras son malas, todas mis obras desde el comienzo hasta el último día que muera, yo no tengo ninguna bondad, ninguna pizca de bondad ni de cosa buena que levantar ante ti, Señor. Lo único que yo puedo presentar ante ti son mis maldades, Señor. Eso es lo único que puedo presentar delante de ti. Eso fue lo que Abraham realmente presentó ante Dios y aceptó la justicia de Dios, aceptó el evangelio verdadero del agua y el espíritu, aceptó la gracia, aceptó la salvación de Dios. Por eso que menciona la palabra de Dios. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, cuando dice, y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia, significa que Dios le ha hecho justo, porque Abraham ha visto a Jesucristo, Abraham vio a Jesús, vio el evangelio del agua y el espíritu. Abraham vio las obras de Jesucristo, que Jesucristo establecería en este mundo desde que ya apareció la justicia de Dios, desde antes de la fundación de este mundo. Por eso, esa es la verdad, eso es el evangelio, eso es la justicia que Jesucristo quería enseñarles, quería hablarles a su pueblo, al pueblo judío, para que únicamente pudieran descansar en la fe correcta. Pero ellos insistieron, no creyeron las palabras de Jesús, pero sin embargo insistían de que eran descendientes de Abraham y que Dios era su padre. No eran descendientes de Abraham, ni Dios era su padre. ¡Qué tremendo! Pero ellos pensaban que Dios era su padre. Ellos pensaban que eran descendientes de Abraham. Pero realmente estaban tan lejos de la verdad. Estaban tan lejos del evangelio verdadero, del agua y el espíritu. Porque no entendían el camino de justicia que Dios envió a Juan el Bautista, que Dios envió a Jesucristo por ese camino de justicia, para cumplir toda justicia, cargar los pecados del mundo, llegar al Calvario y pagarlos, recibirlos en el río Jordán por el bautismo de Juan el Bautista, que le impuso las manos en la cabeza, y pagar con su sangre en el Calvario. Ese fue el camino de justicia que Abraham vio y se gozó, y por eso le fue contado por justicia. Por eso dice que
le fue contado por justicia. ¿En qué creyó? ¿En qué le creyó a Dios? Que Dios le haya contado, que Dios le haya justificado, que Dios le haya tenido a él como justo. ¿En qué ha creído? No es una fe vaga, no es una fe falsa, no es algo vago. Como dice la religión, venga, tenga fe y suficiente. No, la fe tiene que estar basada en la palabra, en el evangelio de la justicia de Dios. La fe tiene que estar basada en la sola escritura, de lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Por eso, y le creyó a Jehová por justicia. ¿En qué creyó entonces para que le fuera contado por justicia? ¿En qué creyó? Creyó en el evangelio del agua y el espíritu. Creyó en Jesucristo. Por eso Cristo dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham se gozó que vería su día y lo vio y se gozó, dice. Entonces, realmente Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por justicia. Le creyó a Dios. ¿Y en qué ha creído Abraham? En este bendito evangelio. El evangelio del agua y el espíritu. El evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. En este evangelio, Abraham le creyó. Por eso que le fue contado por justicia. No porque él tuviera como humano o una obra. No, aquí Dios no quiere saber nada de la obra. Porque si fuera por obra de Abraham, entonces la gracia sería una deuda. Pero no. Entonces, como Abraham entendió que él no tenía ninguna buena obra que presentar a Dios y lo único que tenía era realmente un corazón lleno de tinieblas, y se presentó ante Dios y pudo contemplar y creer la palabra de Dios, contempló el bautismo de Jesús, contempló la sangre que Cristo derramó en el Calvario, contempló la resurrección. Vio el día de Jesucristo. No es que vio solo cuando fue derramada su sangre. No, vio a Jesús que vino a ser bautizado en el río Jordán. Vio a Jesús que vio realmente cuando Juan presentó, he ahí que quite el pecado del mundo. Abraham ha contemplado el bautismo de Jesús, la sangre de Jesús derramada y la resurrección de Jesucristo. Todo eso de Jesús fue lo que él contempló. Todo eso que Jesucristo realizó como las obras de justicia para que nosotros podamos estar en pie delante de Dios ha sido lo que Abraham ha contemplado. Por eso que dice, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No dice que tuvo una fe vaga, no. No es como dice la religión, venga, tenga fe y punto. El diablo también cree. El mundo tiene una fe falsa. Por eso, en este mundo hay dos tipos de personas. Los que le creen a Dios y los que le creen a Satanás. ¿Puede distinguir ahora de qué tipo es usted? ¿O de qué lado está? ¿A dónde está usted en su corazón? ¿En el que cree en este evangelio del agua y el espíritu? ¿O en los que no creen? Como los escribas, fariseos, sacerdotes. ¿De qué lado está usted? ¿O de repente usted es como los escribas y fariseos que decían que son descendientes de Abraham y que Dios era su padre? Mucha gente dice eso. Pero, ¿en qué lo basa? Porque dice que tiene la fe de Abraham, porque echa fuera demonios, habla en lengua, profetiza, hace milagros en el nombre de Jesús, hace muchas señales, y piensa que porque hace todo ese tipo de cosas tiene la fe de Abraham. Pero acá dice Génesis 15,
y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿en qué ha creído por justicia? Si el único que justifica es Jesucristo, por sus obras, su bautismo, su muerte, resurrección. Eso es lo que Abraham ha visto. Eso es lo que Abraham ha creído. Eso es lo que Abraham contempló desde el Antiguo Testamento. Que perfectamente, que pudo contemplar la gracia en su plenitud. Por eso que dice la palabra, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Realmente, Abraham ha creído esa palabra. Abraham ha creído esa justicia. Abraham ha creído a Jesucristo. Él vio a Jesús. Él vio el bautismo de Jesús. Él vio que Jesús resucitó de entre los muertos. Por eso le fue contado por justicia. No hay otra verdad. No hay otra verdad en la palabra de Dios. Solo ese es el camino. Como dijo el Señor, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sigamos viendo. Ahora vayamos un ratito al libro de Gálatas. Ya hemos visto el ejemplo de Abraham. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 6. Dice así. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, cuando Dios le dijo, salgamos afuera, mira las estrellas, cuéntalas si puedes. 1, 2, 3, 4 y se perdió la cuenta. Así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Como las estrellas que no se pueden contar y como la arena del mar. Entonces, estaba hablando de las generaciones que creerían como Abraham, que verían a Jesucristo, que vio a Abraham a Jesús cuando fue bautizado, que vio a Abraham a Jesús cuando derramó su sangre, que vio a Abraham a Jesús cuando resucitó de los muertos. Por eso dice que Abraham vio el día. Vamos a buscar ese pasaje. Está en el mismo capítulo de San Juan, capítulo 8. 36. Escuche. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Lo vio y se gozó. Entonces, por eso es que dice en Génesis capítulo 15, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Y qué le creyó entonces? ¿En qué ha creído? Ha creído en el evangelio del agua y el espíritu. No hay ni que darle vuelta. La palabra de Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad que usted no cree. Esa es la verdad que usted no ha entendido aún. Esa es la verdad que usted se dice realmente ser descendiente de Abraham y su padre, pero usted no crea esa verdad.
Y como no crea esa verdad, entonces Dios no es su padre. ¿Quién es su padre? Satanás. ¿Por qué? Porque usted le ha creído a Satanás y le ha creído a la mentira del diablo. Entonces, y por creerle a la mentira de Satanás, no tiene la justicia, no tiene la salvación, sino que está envuelto en sus pecados porque no ha creído en el evangelio del agua y el espíritu que Dios ha establecido para darnos la justicia de Dios, para darnos la salvación verdadera. Entonces, realmente, la palabra de Dios dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. De vuestro padre el diablo. ¿Por qué? ¿Porque estaban robando, cometiendo? No. Olvidémonos de esas cosas. Ellos eran hijos del diablo porque creyeron a la mentira de Satanás. Por eso Jesucristo dijo que el diablo es padre de mentira. Entendamos un poquito por qué es padre de mentira. Cuando mucha gente piensa y saca, dice, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Piensa que se refiere a las mentiras que habla el ser humano. Pero acá, la palabra de Dios, la mentira que Dios aborrece es el falso evangelio. Es el falso evangelio. Esa es la mentira que Dios aborrece. ¿Por qué los llama a los fariseos, que son 100% moralistas, que son 100% muy radicales? Hay mucha ética, moralidad, muchos principios y valores. ¿Por qué a ellos les dice que su padre es Satanás? Porque ellos no aceptaban las palabras de Jesucristo. No aceptaban el evangelio verdadero del agua y el espíritu. No aceptaban realmente. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 7, Jesucristo dijo de esta manera: guardaos, Mateo 7, 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, por dentro son lobos rapaces. Vienen con vestido de oveja y por dentro son lobos rapaces. Entonces, realmente, lobos rapaces, ¿por qué? Porque su mensaje es falso. Su mensaje es rapaz. Su mensaje es el que lleva la condenación a las almas. Su mensaje es el que está llevando al infierno a mucha gente. Sin la verdad de Jesucristo, el mensaje de los falsos profetas es la mentira que Dios odia, que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque Satanás ha hecho creer al mundo entero en un falso evangelio y no en el verdadero evangelio que en la justicia de Dios, en el bautismo de Jesús, en la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesucristo. Por eso, realmente, esos son los escribas y fariseos de hoy en día. Porque han creído a la mentira. Y Satanás es padre de mentira. Es padre de mentira porque no ha creído en la verdad. No ha creído en el evangelio verdadero. No ha creído en el evangelio del agua y el espíritu que contiene la salvación de Dios. Que cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, cargó mis pecados pasados, presentes y futuros. Los llevó al Calvario y pagó con su sangre y resucitó para nuestra justicia. Eso fue lo que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Porque el ser humano no es justificado por ninguna obra buena que el ser humano haga. Jamás. Dios aborrece nuestras obras. Dios no acepta las obras de los seres humanos. Dios acepta únicamente su justicia, su bello evangelio del agua y el espíritu. Dios acepta el bautismo de Jesús que Juan realizó en el río Jordán, la sangre que Cristo derramó en el Calvario y la resurrección
que Cristo realizó al tercer día, que a Dios le complace. Y por eso, por esas obras de justicia, Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Y de esa manera, encontró el árbol de la vida y comió y se sació. Encontró la verdadera gracia y salvación de Dios. Por eso, en el Antiguo Testamento, realmente dice Génesis capítulo 17. Miren, dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 17, del verso 10 en adelante. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Veis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuere de tu linaje debe ser circuncidado. El nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, de su pueblo, ha violado mi pacto. El pacto de la circuncisión que Dios establece con Abraham. En el Antiguo Testamento, la salvación de Dios está así. Abraham le creyó. Cuando Abraham le creyó, en realidad estaba todo dentro el paquete de Dios. Por eso que Dios pacto por el cual él tendría que hacerlo con toda su descendencia. Todavía, oigan bien, cuando Dios le dijo, mira las estrellas, así será tu descendencia, que no se pueda contar, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Dios estaba hablando en la justicia de Dios que traería a través de Jesucristo. Y entonces, ¿y por medio de quién realmente Dios hace que venga Jesucristo? ¿Por medio de qué? Realmente no fue por el hijo de la esclava, fue por el hijo de la promesa, por medio de Isaac. Por eso cuando Dios le dice, Dios le da el pacto de la circuncisión, todavía Isaac no había nacido. Pero sin embargo, Dios le dice a Abraham, tendrás un hijo que le pondrás por nombre Isaac, y en él tu descendencia será como las estrellas del cielo. En otras palabras, ¿por qué? Por el evangelio del agua y el espíritu. Realmente que Abraham creyó y que cuando él se circuncidó a los 90 y tantos años, porque a esa edad Abraham se circuncidó a los 99 años. Abraham se circuncida, entonces, y circuncidó a todos los que estaban con él, y Dios le dice, este es el pacto que guardaréis por todas las generaciones perpetuamente. El pacto de la circuncisión. Esa era la promesa en el cual toda la descendencia de Abraham serían bendecidos, tendrían la misma fe de Abraham. Por eso, ¿de qué estaba hablando el pacto? El pacto que Dios estableció con Abraham. De la circuncisión que Cristo realizaría. De la circuncisión. Por eso cuando Abraham le creyó y le fue contado por justicia, él ha visto la circuncisión. Él ha visto que Cristo descendía al río Jordán y que ahí circuncidaría el pecado del mundo. Vamos a avanzar. Colosenses realmente
Dice la palabra del Señor, capítulo 2, Colosenses capítulo 2, dice, verso 11, en él también fuiste con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, cuando Abraham vio el día de Jesús, él vio el bautismo. Ese bautismo es la circuncisión que él recibió, que él creyó, él y toda su descendencia. Por eso, Abraham en la Biblia fue denominado y llamado, Dios se presentó, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Realmente. Por eso es que Abraham le ha creído a Dios, porque Abraham ha entendido la justicia, ha entendido el evangelio del agua y el espíritu, ha entendido la salvación verdadera que Dios ha establecido perfectamente para hacerle justo. Por eso dice Génesis 15, verso 6, y le fue contado por justicia. Entonces no es una fe vaga, pues. Por eso Jesucristo le decía, ustedes no son descendientes de Abraham, porque si fuesen descendientes de Abraham, las obras de Abraham haríais. Que Abraham creyó en el evangelio del agua y el espíritu. Que Abraham creyó en la justicia de Dios. Por eso que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. ¿En qué le ha creído? En el evangelio completo. Bautismo, muerte y resurrección. Porque solo en ese evangelio el hombre encuentra la justicia de Dios. En este evangelio el ser humano encuentra la justicia, la gracia, la salvación de Dios. Por las obras de Jesús. Por el bautismo de Jesús, por la muerte de Jesús en el Calvario, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Son las obras de justicia que Jesucristo, por esas obras de justicia, fue justificado a Abraham, el padre de la fe. Por eso, el ejemplo de Abraham que menciona Romanos capítulo 4, menciona únicamente las obras de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham fue justificado? No porque él haya hecho una buena obra, no porque él ha creído en el evangelio. Por eso dice que Cristo dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que vería mi día, y lo vio y se gozó. Lo vio y se gozó. Por eso ha visto todas las obras de justicia que Jesucristo para justificar al impío, al pecador, que se llama el don de Dios, el evangelio del agua y el espíritu. La justicia de Dios. Entonces, porque no hay otra manera, no hay otro camino como el ser humano pueda ser justificado y pueda ser tenido limpio, justo, santo, perfecto delante de Dios. Por las obras de justicia que están únicamente descansando en Jesucristo. Por esas obras de justicia es que Él fue declarado justo, limpio, santo, sin pecado. Por las obras de justicia que Jesucristo realizó.
Eso, ¿usted es descendiente de Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué dice usted que es descendiente de Abraham? Hay que responder conforme a la palabra de Dios. Y le creyó y le fue contado por justicia. ¿En qué ha creído? En las obras de Jesucristo. Por eso que Abraham vio el día de Jesús, vio el bautismo, vio el Calvario derramando su sangre y vio la resurrección. Porque solo a través de somos justos, limpios, santos y sin pecado. A través del verdadero evangelio del agua y el espíritu. Si usted no tiene este evangelio, estimado amigo, déjeme decirle, usted no tiene la fe de Abraham y su padre no es Dios, porque él ha sido el padre de la humanidad desde un principio. Por eso, analice bien su fundamento, analice bien su evangelio. Si el evangelio que usted tiene es la verdad, si el evangelio que usted tiene descansa en las obras de Jesús, descansa en su bautismo que Juan realizó, descansa en la sangre que Jesús derramó en el Calvario y descansa en la resurrección, entonces es nuestro hermano y es un siervo de Dios. Pero si no descansa en esas obras y solamente descansa en la sangre de Jesucristo, su padre es Satanás y no es Dios. Usted piensa que su padre es Dios, no es su padre, sino Satanás. Aunque usted no tome, aunque usted no robe, aunque usted no haga lo malo, aunque usted realmente sea una persona con ética, principios y valores, si usted, su fe no descansa en las obras perfectas de Jesucristo, su padre es el diablo. Y está destinado a la condenación eterna, sin tener la verdad de la justicia de Dios, no se puede entrar al reino de los cielos. Estimado amigo, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, analice bien realmente si lo que usted sigue como evangelio solamente son tradiciones y falsos evangelios que descansa y que solamente le llevará a la condenación de la destrucción de su alma. Analice la palabra. Dios le bendiga y le guarde. Hasta mañana. Bendiciones.